Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes siempre, como siempre. Al salir es porque voy a dar una información de lo que está escrito en el texto sagrado para formar un carácter. Presentar una verdad verdadera, como siempre lo he dicho, en contraste a las mentiras verdaderas, para presentar una verdad absoluta. Presten atención todos los que me están siguiendo o están siguiendo a la palabra, porque es lo que yo pido. Por favor, no me sigan a mí, sigan la palabra. Porque por A o por B, sea lo que sea, en un supuesto negado, digo supuesto negado porque no creo, aunque Pablo dijo el que esté firme mire que no caiga, pero si les llego a fallar en un supuesto negado, pues lo que les he enseñado no va a perder fuerzas, credibilidad, eso sigue siendo la verdad, te sigue sosteniendo si la sigues creyendo, pa'lante. El que el maestro Briceño caiga o fulano y perencejo caiga, gente renombrada en el evangelio, no le restan credibilidad a la verdad del reino eterno. Sigue siendo una verdad. Por eso sigan la palabra. Pero presten atención esto que les voy a exponer. Vivo en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Ahí vive el maestro Briceño. He recibido, ni siquiera usted tiene una idea. No quiero decirle número porque no quiero fallar de que vaya a abusar de la cantidad y tampoco quiero disminuir la cantidad que he recibido de llamadas, escritos por WhatsApp, a mi correo, para usted de contar. Por el acontecimiento que se dio trágicamente de una inundación en una ciudad acá en el estado de Texas. En una ciudad en el estado de Texas, la gente me ha llamado preocupada. Que cómo estoy, maestro, cómo está usted. Y agradezco las llamadas que han hecho, porque estoy muy lejos, estoy como a 5 o 6 horas en carreteras por carro. De distancia, estoy muy lejos donde sucedió o se dio la tragedia. Por una parte agradezco a los que me han llamado, maestro, estamos acá con usted, ¿cómo está su familia? No estoy bien, no, yo no tengo, gracias a Dios estoy bien, el espíritu eterno me sostiene. Se está cumpliendo el texto sagrado cuando dice que cuando Pablo en Romanos escribe, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, es el Espíritu Santo, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. No dice resucitará vuestros cuerpos muertos. Al parecer como que no se está refiriendo mucho a la resurrección, sino al término vivificar significa sustentar, mantener sano, vivo, activo, con fuerza, a este cuerpo que está sujeto a la muerte, porque algún día va a morir. Es lo que quiere decir, es como lo que quiere decir el texto, ¿no? Vivificará vuestros cuerpos mortales, mantendrá tus cuerpos, tus órganos, tu corazón, todos tus órganos, todo tu cuerpo, sistema sanguíneo, sistema óseo, en fin, todo tu cuerpo lo mantendrás sano. Si una enfermedad invade tu cuerpo, el Espíritu Santo la sana, el cuerpo estirpa, desramifica, saca la enfermedad del cuerpo porque el cuerpo es templo de Él. Cuando nos debemos a Dios, que estamos en el propósito de Dios y amamos a Dios como Él nos ama a nosotros, todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, dice el apóstol Pablo. Si amamos a Dios como Él nos ama, incondicionalmente, con el ágape, y estamos en el propósito de Dios, lo que nos pasa nos ayuda para bien. El Espíritu Santo va a estar velando, cuidando por nosotros. De modo que el Espíritu Santo me tiene enérgico, con fuerza, saludable, porque hay muchas cosas. Ahorita estoy comenzando un estudio acerca de las 7 iglesias, las cartas que se le escribió a las 7 iglesias apocalípticas. Estoy sacando un estudio de eso muy profundo. Pronto se los voy a dar por las redes.
De modo que el Maestro del Señor está bien. Pero esto es la mayor reflexión que quiero que ustedes entiendan. Por causa de esto, mucha gente en TikTok, más que todo en TikTok, por las redes, gentes que no conocen el carácter de Dios. Lo puedo decir con propiedad, no conocen a Dios. No conocen el carácter de Dios después de la cruz, no antes de la cruz. Después de la cruz. Es mejor decir en la dispensación de la gracia. No conocen los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que son redención, que fueron 4 tipos de redención: agoraxo, esagoraxo, lutro y apolutrosis. 4 tipos de redención, vaya estudios. Lo que llaman remisión, que es que eso fue lo que permitió, o lo que le dio acceso al Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo hizo de extirpar, desramificar, quitar, traspolar, transponer, quitar de para poner en, que es el término remisión. Eso se dio en la cruz del Calvario, que eso es lo que el Espíritu Santo, por causa de la remisión, impartió en nosotros su justicia, la justicia divina y la vida eterna, que se viene siendo el sello, la zarra del Espíritu, que nos hace propios de Dios, somos propiedad de Dios. Y se dio el acto de propiciación, donde viene el término de eso, viene de propiciatorio, que ya le voy a explicar eso de qué es propiciación, qué es el propiciatorio, todo eso, porque quiero que estemos claros en este asunto. Que se han estado levantando gente diciendo que porque el alcalde o el gobernador, qué sé yo quién lo dijo, que si Dios es inmigrante, pues lo deportaríamos también. Si Dios es inmigrante, lo deportaríamos también. Alguien como que dijo eso. Es un gobernador, un alcalde, no sé. Y que por causa de lo que ese señor dijo, pues la ira de Dios se desprendió, o Dios mandó su ira con una lluvia torrencial y una inundación que produjo la muerte hasta de inocentes, de niños. Oído, que no tenía nada que ver con lo que ese señor dijo. No tenía nada que ver. Ese es el juicio de muchos. Esa es la percepción de muchos. Eso es lo que muchos están diciendo por las redes. Y muchos se están dejando llevar por eso. Eso es totalmente falso. Cuando usted va al texto sagrado y estudia, repito, el carácter de Dios después de la cruz, en la dispensación de la gracia, ese Dios que dice la Biblia y que tiene un sentido, el por qué lo dice, lo que hay es que estudiar la hilación del pensamiento. Sé que por lo que voy a decir voy a ser juzgado y van a venir críticas que no tienen nada de constructivas, peyorativas, destructivas, ofensivas, llenas de falta de respeto, llenas de ignorancia. Van a venir en contra de mí por lo que voy a decir ahora, porque ese Dios que dice la Biblia que Dios no cambia, y lo dice en un sentido, en la cruz del Calvario, Dios, el gran yo soy, antes la dispensación de la gracia, y que fungió y funge como Padre en la dispensación de la gracia, cambió. No es el mismo. El Dios de Tiro y de Sidón, que mandó juicios sobre Tiro y Sidón, de Sodoma y de Gomorra, que mandó juicios sobre Sodoma y Gomorra, en la dispensación de la gracia, cambió. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Por las propiedades que se dan en uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Uno, que es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Primero tengo que explicarte qué es el propiciatorio, porque desde allí es donde se deriva el término propiciación.
El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, esa tapa que cubría el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba el maná, las varas de Aarón y las tablas de los mandamientos dentro del propiciatorio. Dentro del arca. Esa arca estaba había una tapa sobre ella de oro pulido, de oro. Y que esa tapa tenía dos querubines que se miraban de frente y sus alas tocaban, se coordinaban las alas y se miraban de frente los querubines. Esa tabla que llama el propiciatorio, es allí donde se derramaba la sangre del cordero, el cual venía la ira de Dios en fuego y consumía la sangre. No quedaba ni una gota de sangre allí. En señal de reconciliación, donde Dios se reconciliaba con la nación de Israel, oído, por un año. Por un año. Al año, el sumo sacerdote que estaba de turno tenía que volver a entrar otra vez con un sacrificio de cordero, de nuevo, al año. Al volver a derramar la sangre sobre el propiciatorio para que viniera el fuego de Dios y consumiera la sangre y el pueblo quedase reconciliado con Dios por otro año. Hasta que vino Cristo, oído, que fungió como el cordero, derramó su sangre, su propia sangre, fungió como el sumo sacerdote eterno y a su vez fue el propiciatorio. Pablo en Romanos dice: Cristo es nuestra propiciación. Búsquelo en el interlineal griego de Francisco La Cueva y búsquelo en la Biblia textual. Dice así: Cristo es nuestro propiciatorio, no nuestra propiciación. Es decir, lo que Pablo quiso expresar fue: Cristo es como aquella tapa del arca del pacto donde se derramó la sangre, sobre quien cayó la ira de Dios, fungiendo él como el sacerdote sobre quien cayó la ira de Dios, y consumó la sangre. Y toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el salmista David escribe: las ondas de tu ira cayeron sobre mí. Y toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y el mundo, oído, el mundo quedó reconciliado con Dios por la eternidad. ¿Qué a usted le parece esa verdad de reino? El mundo quedó reconciliado con Dios, o Dios quedó reconciliado con el mundo por la eternidad. Repito, Dios quedó reconciliado con el mundo por la eternidad. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia recibió el mensaje del evangelio que se llama el mensaje de la reconciliación. Esto es para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque por el acto de propiciación, el derramamiento de su sangre, la propia sangre de Jesús, siendo Jesús el sumo sacerdote, entrando al verdadero lugar santísimo, una vez y para siempre, Dios descargó su ira sobre su Hijo a la cruz del Calvario para no descargarla sobre nadie. Repito, por causa del acto de propiciación, Dios quedó reconciliado con el mundo. El problema no lo tiene Dios con el mundo, el problema lo tiene el mundo con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios envió a su Hijo a morir por el mundo, ¿cuánto más ahora que ya murió, que ya pagó un precio? Entonces, no me venga usted a decir que Dios es el Dios que está causando terremotos, tsunamis,
huracanes. Lo mismo dijeron con este fuego de Los Ángeles, que pasó ahora acá en California, en Los Ángeles, que pasó un fuego devastador porque alguien como que se burló de Dios. Dios no trabaja así. Dios te ama. Dios ama a este mundo independientemente en el pecado que esté sumergido. Dios lo ama. Y por eso dejó a una iglesia con el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que la iglesia no haya entendido el mensaje de las buenas nuevas, otra cosa, y estén predicando un mensaje de terrorista. Es otra cosa. Que la iglesia esté predicando un mensaje terrorista que intimida, manipula, controla, malimpone a Dios. Le está mostrando a un mundo el carácter de Dios vengativo, que Dios está molesto, que Dios está irado. Ese no es lo que enseña la Biblia. Eso no fue el mensaje de Jesús. Eso no fue el mensaje de Pablo. Entonces le están atribuyendo a Dios cosas tan indolentes que Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es causa de la naturaleza. Lo que se dio, sucedió. Eso es causa de la naturaleza misma. Pero Dios no envió ni la inundación, ni la permitió. Solo se dio. Ahora, me hace acordar donde Jesús quiso entrar en la aldea de los samaritanos. En una aldea de los samaritanos, Samaria. Y no lo dejaron. No lo dejaron. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: los santos apóstoles del Señor. Y le dijeron: Señor, hacemos que descienda fuego del cielo, es como hizo Elías, y los consuma a todos. Oigan, venganza, fuego, juicio. No nos dejaron entrar. Hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Jesús le dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Oído el término sois. Sí, lo que Jesús le quiso expresar fue: ustedes no saben quién los está influenciando para pensar de esa manera. Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir, a acabar, a matar, a destrozar, a aniquilar. El Hijo del Hombre vino para que ustedes tengan vida, el mundo tenga vida y vida en abundancia. Por eso Juan 10:10, que no está hablando del diablo, está hablando del Sanedrín, pero se le puede aplicar el diablo. Vino a matar, hurtar y destruir. El poder del diablo es poder devorador, violento, mata, hurta y destruye. Es la palabra vía. Ese es el poder satánico. Dios no trabaja así. Dios no trabaja con el mal. Dios no trabaja con la tragedia. Dios no produce tragedia. Dispensación de la gracia. Las cosas cambiaron. Cambiaron. Jesús dijo: si vosotros siendo malos, o sea, teniendo una naturaleza pecaminosa, teniendo la simiente satánica, que fue lo que Satanás puso en el hombre en el huerto del Edén, su simiente, que es el pecado. Por eso dice el texto: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, que es el pecado. Y esa simiente produjo una naturaleza en el hombre que es la muerte eterna. Jesús dijo: si vosotros teniendo esa simiente y esa naturaleza sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque si tu hijo te pide pan, no le vas a dar un escorpión. Si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Y si vosotros siendo malos, teniendo la simiente satánica y la naturaleza satánica,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre os dará las cosas buenas a los que se lo pidan. Es decir, Jesús lo que quiso expresar fue: ustedes con su naturaleza pecaminosa, con su simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, jamás ustedes van a sobrepasar la bondad de mi Padre. Porque si ustedes, estando en esa condición caída en Adán, condenados, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más mi Padre. O sea, de mi Padre ustedes no esperen cosas malas, cosas buenas, porque Dios los ama. Ni siquiera ustedes tienen una idea cuánto Dios quiere hacer y va a hacer por ustedes, diría Jesús, por causa del amor que siente por ustedes. Entonces, ¿cómo se van a levantar gentes a decir que cuenta le van a dar a Dios por eso? Porque eso es, oído, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuenta le van a dar a Dios por eso. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. De gente que se han levantado por TikTok, pero el montón, saliendo a decir que todo eso sucedió porque Dios lo produjo, otros que Dios lo permitió, otros que Dios lo produjo, por lo que el alcalde dijo. Señores, ¿qué culpa tienen los inocentes que murieron allí por lo que ese hombre dijo? ¿Qué culpa? En un supuesto negado, yo niego la posibilidad porque no es así, pero en un supuesto negado de que sí sea Dios el que mande el juicio por lo que el alcalde dijo, el gobernador dijo, a ver, chico, mándele el juicio al que lo dijo. Mándele el juicio al que lo dijo. Al gobernador o al alcalde. Tú lo dijiste, aquí te va el juicio, papá. Y punto, y acabamos con esto. En el caso de que en un supuesto negado Dios lo haya dicho, bueno, mandar el juicio al que lo dijo. Pero ¿por qué vas a mandar juicios y una inundación a inocentes que murieron, chicos? Entonces gente se levanta diciendo, no, eso lo hizo Dios. Ahí está Dios vengándose. Dios no trabaja así. Sí va a llegar el día en que la ira de Dios va a caer sobre esta nación, sobre el mundo, cuando la iglesia sea levantada, porque yo creo que el arrebatamiento de la iglesia, y quienes creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, gózesela usted. Yo no creo eso. No es que no lo creo por capricho, por obstinación, es que la Biblia no dice eso. La iglesia va a ser arrebatada, y cuando la iglesia sea levantada, entonces cuando el juicio de Dios va a venir sobre el mundo, que viene eso está anunciado en Apocalipsis, el desatar de los sellos, el derramamiento de las copas, las trompetas y los jinetes. Eso va a ser una ira ascendente. Se destapan los sellos, los jinetes, las copas, las trompetas y la ira. Eso va a ser ascendente. Entonces, cuando dice que será una tribulación que nunca ha habido ni la habrá, dice Jesús, nunca ha habido ni la habrá, conflictos bélicos, tsunamis, las islas desaparecerán, pestes, enfermedades, muerte y para ustedes contar. Pero la iglesia no va a estar acá cuando eso. Allá de los que creen que van a estar, bueno, gócesela usted. Sí va a llegar, pero la iglesia, la dispensación de la gracia tiene que ser levantada. En la gracia, bien lo dice el término, gracia. La gente que dice que Dios mandó esa inundación por causa de lo que el alcalde del gobernador dijo, son gentes que no conocen la gracia de Dios, no conocen el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la paternidad de Dios. No conocen. Son gentes que en vez de ser ministros de gracia, son unos desgraciados como ministros, porque aún han habido ministros que sí son llamados por Dios, pero que no están preparados para ministrar, no están preparados para ejercer un ministerio, lamentándolo mucho. Son ignorantes.
analfabetas, viven en un oscurantismo, en la tradición, predicando más de lo mismo, siempre, predicando más de lo mismo, lo que siempre se ha predicado, pero no se meten en la palabra, estudiar el texto sagrado, escudriñar, a buscar el pensamiento de Dios. Y ese tipo de personas se está prestando en nuestros púlpitos para decir que Dios está enviando, que Dios envió esa inundación y acabó con todos esos niños. Qué desgracia, ¿no? Esa es la forma, ese es el concepto que ellos tienen de Dios. Eso, el Dios de Sodoma, de Gomorra, de Tiro y Sidón. Ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, pero no se han venido después de la cruz y no han estudiado los incidentes que se dieron en la cruz. Repito, no saben lo que es amor, compasión, misericordia, gracia, perdón. Ellos no saben lo que es eso. Ellos no saben lo que es la propiciación y que por esa incidente que se dio en la cruz, Dios quedó reconciliado con el mundo. Entiendo, no el mundo con Dios, Dios con el mundo. Ese es el trabajo de la iglesia. Que con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el evangelio, buenas nuevas, no el mensaje terrorista, el que intimida, manipula, controla, no, las buenas nuevas de salvación, que fue la que predicó Jesús. En el ministerio del Espíritu, que es el convencimiento de pecado, la gente puede ser convencida y puede entender el amor que Dios tiene por ellos, cuánto Dios los ama, cuánto Dios los quiere salvar de un juicio que sí viene, que no hay que dejar de hablar de él, no hay que dejar de hablar del infierno, pero hay que tener sabiduría para hacerlo. Hablarles del amor de Dios y que sean convencidos por el Espíritu y puedan ser salvos. Me acuerdo, en una ocasión Jesús entró en una sinagoga y leyó el libro de Isaías, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos. Y Jesús termina diciendo, y anunciar el año agradable del Señor. Fíjese cómo Jesús termina, y anunciar el año agradable del Señor. Pero si usted lo busca en Isaías, que fue el texto que Jesús tomó, pero cambió el sentido de la inspiración. Isaías dice, y anunciar el año de venganza de Jehová. ¿Por qué Jesús cambia ese sentido? Y no habla del anunciar el año de venganza de Jehová, sino anunciar el año agradable del Señor. Buenas nuevas, evangelia, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué cambia el sentido? Porque el final de Isaías dice, y anunciar el año de venganza de Jehová. Esa venganza de la cual le habla Isaías, Jesús sabía que iba a caer sobre él en la cruz del Calvario. La venganza de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Toda la enfermedad del mundo, porque por sus heridas fuimos sanados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, eran nuestras. Las enfermedades eran nuestros dolores. Lo hizo maldición a él para bendecirnos a nosotros, para nunca maldecirnos. Lo dice el texto. Porque maldito es el que es colgado en un madero. No sé si usted sabía, lo va a saber ahora, que el que le hayan colocado a Jesús una corona de espinas es profético. Eso es profético. La gente lee Biblia, pero no estudia, es profético. Usted dirá, como dicen los colombianos, ¿cómo así? Escuche. Las espinas, según lo que está escrito en el texto sagrado, en Hebreos y en otros pasajes, es tipo o símbolo de maldición. Maldita será la tierra con abrojos y con espinas.
Hebreos también te habla de que las espinas es símbolo, tipo de maldición. Y el hecho de que hayan colocado sobre Jesús una corona como un casco, porque la corona que pusieron sobre Jesús no fue circunferencial, sino como un casco, como especie de una gorra, porque es que golpeaban con la vara sobre la corona y se hundía sobre su cuello, sobre su cuero cabelludo, su frente, su cabeza, produciendo un dolor muy intenso. Cuando le colocaron esa corona a Jesús, lo estaban coronando de maldición. Dios coronó a Jesús de maldición para darte a ti la corona de bendición. Por eso Pablo dijo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y nada ni nadie nos puede maldecir en este mundo. Nada ni nadie. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Que tú estés caminando en terreno de maldición por tu desobediencia, ese es tu problema. Tu problema, que hayas tenido resultados y consecuencias negativas, trágicas, enfermedades, desajustes financieros, divorcios, pérdida de un hogar, de un trabajo, y vinieron sobre ti maldición, es producto de lo que tú vienes haciendo. Eso es causa y efecto, porque lo que tú siembras vas a recibir. Siembras café, vas a cosechar café. Siembras cacao, vas a cosechar cacao. Andas mal, las cosas te van a salir mal. Tarde o temprano te van a salir mal. Vas a tener un final atroz. Pero si tú te mantienes en los principios del reino eterno, amas a Dios incondicionalmente con el ágape de Dios, y por causa de ese amor tú estás dispuesto de hacer todo aquello que Dios te pide que hagas por Él, y estás dispuesto de dejar de hacer aquello que ofende a Dios para honrar a Dios por el amor que sientes por Él, y Dios cumple en ti su propósito eterno, lo que te pase te ayuda para bien. Si una enfermedad viene a tu cuerpo, el Espíritu Santo se encarga de producir una implosión y sanarla y erradicarla. Desajuste financiero, el Espíritu Santo los solventa la situación, produce milagro financiero, Pero de Dios no esperes maldición. Él te bendijo. Maldijo a su hijo en la cruz para nunca maldecirte a ti. Enfermó a su hijo para nunca enfermarte a ti. No me vengas a decir que Dios permite enfermedades o que Dios te está probando con enfermedades. Eso no es bíblico. Se apartó de su hijo, Dios mío, porque me has desamparado. Se apartó de su hijo para nunca apartarse de ti, para nunca abandonarte. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el punto que puso a morar en nosotros Espíritu Santo. El Espíritu Eterno mora en nosotros. Dios está allí contigo, morando. Todo lo que hizo el Dios Padre con su Hijo en la cruz del Calvario, lo hizo para no hacerlo contigo. Entonces no me vengas a decirla, a predicar el año agradable del Señor, no anunciar el año de venganza, porque la venganza ya cayó sobre mí en la cruz del Calvario, diría Jesús. ¡Wow! ¡Qué bendición! Por tanto, mis hijos, no le presten mucha atención a lo que la gente está diciendo por TikTok, que eso lo mandó fue Dios, que porque el alcalde o el gobernador dijo que si Dios es inmigrante lo deportaríamos, y entonces Dios se molestó por esa estupidez que ese hombre dijo, que eso ni a ella, ni ¿qué le va a estar Dios parando a eso? Le dará cuenta a Dios por lo que está diciendo. Y entonces Dios agarró y mandó una inundación y mató un poco de inocentes que no tienen nada que ver con lo que este tipo dijo, con lo que este carnal dijo. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Les voy a decir algo que no me estoy saliendo. No me estoy saliendo del pensamiento, pero quiero decirte una verdad del reino que me mató. Cuando la leí y escuché la voz del Espíritu Eterno. Dios Padre, Dios Hijo hablando conmigo por el Espíritu Eterno. Cuando Lázaro enfermo, Marta mandó a buscar a Jesús.
Jesús se queda 4 días, Lázaro muere y después Jesús se aparece en Betania 4 días después. 4 días, entiendo, ahí hay algo que si usted no conoce las costumbres, la idiosincrasia, los tiempos judíos, usted no va a entender el por qué Jesús se quedó 4 días, porque según la creencia era que el espíritu quedaba vagando en el sepulcro 3 días y podía haber una resucitación. Después de 3 días ya no había remedio, era imposible según las creencias. Jesús espera más de 3 días, llega al 4.º día, para que no haya duda de la resucitación de Lázaro. Y cuando Jesús llega, las palabras de Marta es: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Algo así como: tú eres el culpable, qué decepción me das, te mandé a buscar cuando estaba enfermo y no viniste, y te vas a aparecer ahora que estás muerto, que está muerto. Tuviste tiempo para la hija de Jairo, tuviste tiempo para Bartimeo y para tanta gente que beneficiaste. Y te mandé a buscar porque Betania es tu casa, somos tu familia, este es tu hogar. Tú dormías en la cama de Lázaro, camarada, y te mando a buscar y te vas a aparecer cuando yo murió. Yo soy, le dice Jesús a Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Marta dijo: también sea que lo que le pidas al Padre te lo concede. ¿Dónde le pusiste? Lo llevaron al sitio, Jesús oró y dio gracias al Padre. La oración que Jesús hizo nos enseña que ya venía orado. Gracias te doy por haberme oído. Ya Jesús venía orado. Y no lo digo por mí, lo digo por causa de los que están a mi alrededor, para que crean que tú estás conmigo. Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Esta es la verdad del reino que quiero que te lleves en tu espíritu. Marta esperaba una sanidad. Jesús le dio una resucitación, no resurrección, porque resurrección es el que se levanta de los muertos y no muere más nunca. Ese es Jesús. Resucitación es el que se levanta de los muertos y vuelve a morir. En Lázaro se dio una resucitación porque él volvió a morir. En Jesús se dio una resurrección porque no va a morir más. Está a la diestra de mi Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades y está a la diestra del Padre gobernando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Vamos. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines aplaudan al Teantropos, al Dios hombre. Vamos, alabemos al Teantropos. Alabemos y glorifiquemos o reconozcamos su gloria y su grandeza. En Jesús se dio una resurrección, en Lázaro una resucitación. Ahora, alguien me dijo que Jesús permitió tal enfermedad en Lázaro. No fue que la permitió, la enfermedad se dio. Punto. La enfermedad vino y se dio en Lázaro. Que Jesús fue movido por el Espíritu para no ir antes en su estado de enfermedad, para ser sano, para manifestar su poder, ese poder que moraba en Jesús, que es el Espíritu Santo, y mostrar su poder, el Dios Padre, sobre la muerte, ante los escribas, fariseos y saduceos que estaban presentes. Entonces no fue que Dios permitió la enfermedad de Lázaro, sino que la enfermedad se dio. Lo que sí Dios dirigió a Jesús por el Espíritu era para que no fuera antes de 3 días, sino después, para mostrar su poder y glorificarse.
Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que Jesús dijo lo confirmó con los hechos. Bueno, el caso es, señores, no le atribuyamos a Dios cosas indolentes. No le atribuyamos a Dios cosas indolentes porque de Dios no vienen cosas malas. ¿Ok? Bueno, el maestro Briceño se despide de ustedes con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Y por favor, si pueden, difundan este mensaje. Yo no vine en defensa de Dios, porque a Dios no necesita que nadie lo defienda. Solo vine en representación de Dios, conociendo el carácter de mi Dios Padre, mi hermano mayor, el Teantropos, el Dios hombre, y mi Espíritu eterno que mora en mí. Como vengo en representación de ellos, y yo sé quiénes son, porque he estudiado teológicamente hablando la cristología, la neumatología, y se me ha sido iluminado parte de lo que está escrito en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios. Por eso estoy seguro de lo que estoy diciendo. Repito, no vine en defensa. Ellos no necesitan que se lo defienda. Solo vine en representación. ¿Okay? Ahora sí me despido de ustedes. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.